Siéntese si estaba de pie, por favor, y tome la Biblia. Vamos a la palabra del Señor. Vamos a escudriñarla un tiempo bien especial y le pido que me acompañe al libro de Hechos de los Apóstoles. Esta semana vamos a estar hablando de una iglesia gloriosa. Ese es el tema de esta semana. El título lo vamos a estar recibiendo de parte de nuestro Dios, una iglesia gloriosa. Usted y yo somos una iglesia gloriosa. ¿Usted lo puede creer? Somos la iglesia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Así nos llama el Señor, así nos dice el Señor. El Señor nos dice a los santos que están en Villavicencio, a los santos, así como Pablo escribía sus cartas, ¿no? A los santos, Pedro también se refería a los santos que están en Galacia, a los santos que están en Colosas. Asimismo el Señor nos llama a los santos, los justos somos nosotros. Y dice la palabra del Señor, Hechos capítulo número 1, versículo número 4, del 4 en adelante. Dice la palabra del Señor: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Fue lo que dijo Jesús, ¿sí? Fue lo que dijo el Señor Jesucristo. Oíste de mí, Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes van a ser bautizados con Espíritu Santo y fuego. Y la instrucción de Jesús, si usted se ubica en el momento que está relatando la palabra de Dios, está relatando los momentos previos a la ascensión de Jesús. Los momentos que antecedieron a ese gran acontecimiento de cuando Jesús subió a los cielos. Y todo el mundo lo vio y a la vista de todos se perdió por allí en las nubes. Y todo el mundo supo que aquel Jesús es y será siempre el victorioso, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Entonces estaban en esa situación, en ese momento, y cuando ellos estaban juntos, Jesús les mandó y les dijo: mire, no se vayan a ir de Jerusalén, quédense aquí, esperando la promesa del Padre. Fueron las instrucciones de Jesús. Y sigue diciendo el versículo número 6. Póngale mucha atención. Entonces los que se habían reunido le preguntaron. O sea, Jesús estaba con sus discípulos, les enseñó, les dio instrucciones, pero habían otras personas allí también reunidas. Y dice, los que habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo quiero que usted note esto, note este punto tan importante. Y anoche compartía un poquito de esto con uno de nuestros hermanos de la iglesia de Medina, Cundinamarca, y fue una bendición. Póngale atención a lo que pasa aquí, ¿sí? Hay mucha gente reunida, los judíos estaban ahí, estaban los discípulos y había algunas personas allí reunidas. Jesús le dio instrucciones a los discípulos y entonces había gente curiosa. Y entonces había gente que reconocían haber visto a Jesús en la cruz, muerto, totalmente traspasado por esa lanza y haber sido sepultado. Ellos reconocían haber visto a Jesús morir y ser sepultado, pero ahora también estaban reconociendo ver a un Jesucristo vivo. Ahora también estaban reconociendo ver a un Jesús que estaba entre ellos, que se reunió con ellos y que estaba vivo. Y estaba tremendo el asunto, o sea, todo el mundo estaba maravillado, todo el mundo estaba, wow, tremendo el maestro, míralo, ahí está, ¿sí? Era la sensación del momento. Pero miren lo que ellos estaban pensando, mire
lo que a ellos les preocupaba. Le preguntaron, Señor, ¿será que Israel va a ser restaurado? ¿El reino de Israel va a ser restaurado en este tiempo? Ellos tenían una idea. Los judíos, los israelitas tenían una idea del Mesías. Y ellos pensaban y suponían que si el Mesías llegaba en esta época en que Jesús llegó, en que Jesús anduvo físicamente entre ellos, que era para librarlos. Iba a ser el Mesías en ese tiempo, iba a ser, ellos se imaginaban, ¿no? Iba a ser un guerrero. Iba a ser un guerrero tremendo, que iba a llegar tal vez en un caballo con una espada a defenderlos del yugo del imperio romano y a liberarlos del imperio romano y nuevamente a establecer el reino de Israel como al principio. Ellos tenían esa idea de el Mesías, pero no fue de esa manera, no fue así. Y ellos tenían mucho orgullo, o sea, y en los relatos de los evangelios y la historia de la vida de Jesús, nos damos cuenta que los judíos, yo creo que todavía, ¿no? Pero en ese tiempo ellos se sentían muy orgullosos de ser judíos, de ser el pueblo de Dios, por supuesto, lo entendían, pero no entendían del todo las profecías acerca del Mesías. Y ellos se sentían orgullosos. Y lo que ellos pensaban eran cosas terrenales. Ellos pensaban cosas superficiales. Mire, Jesús había muerto y había resucitado. Y a ellos les preocupaba si el reino de Israel iba a ser restaurado. Ellos pensaban que todo estaba aquí en esta tierra. Mire, para el judío salvación quiere decir, y digo hasta el momento el judío, porque ellos, la mayoría no han creído en Jesús, ¿no? Y para ellos la salvación es tierra y descendencia. Para ellos eso significa salvación, ¿sí? Uno le habla de salvación, de ser salvos, y para ellos salvación es tierra y descendencia, ¿sí? Eso es. Para ellos es muy valioso la descendencia. Para ellos es muy valioso el terreno, la extensión que ellos puedan ocupar, ya que desde el principio Dios quiso que ellos fueran una nación grande, tremenda, pero a causa de su desobediencia no lo fueron. Entonces ellos razonan eso de esa manera. Y vuelvo y le repito, Jesús había muerto y estaba resucitado, y ellos preguntando si el reino se iba a restaurar o no, ¿sí? Porque ellos tenían una mentalidad de un reino terrenal. Ellos no le habían entendido bien a Jesús. La gente que estaba ahí con Jesús no le había entendido bien el mensaje a Jesús. Y no se lo habían captado bien todavía. Y no le habían entendido que el reino, y Jesús se lo dijo muchas veces, no, mi reino no es de esta tierra. Mi reino es celestial, mi reino es espiritual. Ellos no lo habían agarrado del todo. No. Y todavía seguían pensando que entonces si él era el Mesías, lo vimos resucitar. Entonces sí es el Mesías. Lo vimos resucitar, sí es el Mesías. Entonces, ¿cuándo volvemos a ser reino? ¿Cuándo volvemos a ser nación? ¿Cuándo volvemos a ser una nación independiente y grande? No, Jesús tenía que enseñarle, Jesús tenía que decirle. Y luego que el Espíritu Santo de Dios vino a morar en la iglesia de Cristo a partir del día de Pentecostés, entonces de ahí en adelante empezaron a entenderlo y a predicarlo y a enseñarlo. Pero esas personas no lo comprendían y pensaban que la cosa era terrenal. Pensaba que Jesús había venido a establecer nuevamente el reino israelita. Y no era así. Entonces ellos estaban pensando en cosas superficiales. Ponle cuidado. Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús le responde, obviamente, de manera cortés, de manera muy amable. Le dice, mire, a ustedes no les toca saber los tiempos o las sazones. O sea, qué va a pasar o qué no va a pasar. Y eso está en la sola potestad del Padre. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No se preocupen por eso, ¿sí? No se preocupen por eso. Más bien, ustedes sí pueden saber que recibirán poder. Ellos estaban enfocados en el reino terrenal. Oh, sí, lo superficial. Pero eso les dice, no se preocupen por esto. Más bien, preocúpense por esto. Y recibiréis poder. Póngale cuidado, léalo y verá. Dice, y les dijo en el versículo 7, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad.
pero recibiréis poder. O sea, Jesús les dijo, eso no lo sé, eso no les toca a ustedes saberlo, eso lo saben mi Padre solamente que está en los cielos. Pero lo que sí les puedo decir y lo que sí les puedo asegurar es que van a recibir poder. Lo importante en este momento no es si Israel iba a ser restaurado como reino o no. Lo importante no era lo que iba a pasar y acontecer física, política y superficialmente en ese momento. No, lo importante era lo que se estaba gestando en el reino de los cielos. Lo importante era lo que estaba comenzando a suceder en el reino de Dios que estaba en la tierra, porque el reino de Dios se ha acercado, predicó mi Señor Jesucristo. Iniciando su ministerio era su predicación: arrepentíos y convertíos y creed en el evangelio, porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y el reino de Dios es Jesucristo, y el reino de Dios vino a la tierra, se estableció, y Jesús les dijo: no se preocupen por ese reino. Lo importante en estos momentos es el reino de Dios. Lo importante es que ustedes sean revestidos de poder de lo alto para que me sean testigos, para que extiendan mi reino a todos los lugares. Eso sí importa. Y es Dios de la misma manera hablándonos en este tiempo y diciéndonos: hijos, iglesia de Jesucristo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que fueron puestas en la sola potestad del Padre. No se preocupe cuándo vendrá y si será hoy, mañana. No, en cualquier momento, dice la Biblia, vendrá nuestro Señor Jesucristo como ladrón en la noche, en el momento que menos lo espera. Vendrá y no tardará. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Pero ¿será que entonces el anticristo es este? ¿O será el fulano? ¿O será el sultano? Uy, este tiene cara de anticristo. Oh, sí, yo creo que es este. Y nos enrollamos en unas cosas y nos distraemos en otras tan terribles y tan absurdas a veces, que lo único que está logrando el enemigo es distraernos, iglesia. El Señor nos habla en esta noche y nos dice: mire, no les toca a ustedes saber los tiempos. No les toca a ustedes saber las sazones. Está escrito. Lo que está escrito se va a cumplir. Ya lo sabemos y se lo mencionaba el domingo. Lo que está escrito se va a cumplir y se va a cumplir. Pero usted y yo pertenecemos al reino de Dios. Y a los que pertenecemos al reino de Dios, ¿qué nos toca? ¿Qué nos corresponde hacer? ¿Qué es lo que nos debe interesar? Si este es el anticristo o no. O si tal vez es este. O si vendrán en 3 días de oscuridad y de tinieblas. O si vendrá no sé qué cosa. O si vendrá otra plaga. O si vendrá otra pandemia. No, lo que nos debe importar a la iglesia de Jesucristo hoy en día es que recibimos poder de lo alto, es que fuimos investidos, revestidos del poder del Espíritu Santo para ser testigos de Jesucristo donde quiera que vayamos. Eso es lo que importa. Eso es lo que ahora está marcando la pauta a usted y a mí como hijos de Dios. Eso es lo que en este momento nos debe estar ocupando, mi hermano y mi hermana. Y recibiréis, pero recibiréis poder. Lo que usted y yo necesitamos no es saber si sí, si no, si es esto, vosotros. No. Lo que necesitamos nosotros es recibir el poder que ya lo recibimos. Es saber que hemos recibido el poder del Espíritu Santo de Dios. Y les seremos testigos a la gente, testigos de Jesucristo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es lo que nos debe importar, ocupar y preocupar a usted y a mí como hijo de Dios. Saber que el Espíritu de Dios está en usted y está en mí, y que como nunca Dios nos está llamando a ser luz. Y que como nunca el Señor nos está llamando, pero tremendamente, y nos está diciendo: deja de perder tiempo, iglesia. Iglesia, deja de perder tiempo, deja de perder valioso tiempo distraído en esto y lo otro, en saber si sí o si no. Deja de perder tiempo, iglesia de Cristo, peleando, dividiéndote, queriendo ser mejor que el uno, queriendo mostrarte mejor que el otro, queriendo desmeritar al uno y queriendo hacerse ver mejor que todos, porque yo sí y los demás no, y queriendo sacar los errores de los demás para
que entonces yo resplandezca y, mejor dicho, sea hoy el mejor. No dejemos de perder el tiempo. Dejemos de distraernos, iglesia. Dios nos está llamando a la unidad. Dios nos está llamando a que seamos uno en Cristo, a que velemos por los intereses del reino. Y ahí nos encontramos todos. Claro, si todos nos interesamos, si todos velamos por los intereses del reino de Dios, ¿sabe qué va a pasar? Que ahí nos vamos a encontrar todos. Y ahí nos vamos a encontrar hombro a hombro, todos trabajando por un mismo propósito. Pero si yo me preocupo por mi propio bienestar, si yo me preocupo por mi beneficio propio, que aquí yo esté bien y que mientras yo esté bien no hay problema, eso hace el mundo, eso hace el diablo. Claro, eso hace el diablo allá con la gente. Ellos allá dicen, mientras yo esté bien no pasa nada, que se caiga el mundo mientras yo esté bien aquí, mientras yo tenga plata, no importa quién haya que engañar, a quién haya, no, eso que es una vergüenza. No, no podemos estar así. Pero si velamos no por nuestros propios intereses, sino por los intereses del reino de Dios, entonces usted y yo vamos a entender claramente cuando el Señor Jesucristo dijo, yo no quiero que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que yo quiero. Y eso es el interés de Cristo, ese es el interés del Señor. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a dejar nuestro orgullo, porque con nuestro orgullo estamos dando mal testimonio. Con nuestro orgullo peleando con nuestra esposa, peleando la esposa con el esposo, gritando, tirándole los platos y la comida y maltratando a esos muchachos. Estamos dando mal testimonio. Y nuestros vecinos y nuestra gente de alrededor están diciendo, esos cristianos, eso que cuento, yo para qué voy a ser cristiano, para ser así, no, ese es un amargado, ese vecino ni me saluda, ese mire, yo me tira la basura aquí en el antejardín, ese vecino es todo cascarrabias, ese ni esto, ese le pega a la mujer, ese es un engañador, ese negocio es torcido, mire, me vendió esto y me salió malo, mire, me hizo este trabajo y me quedó mal hecho y lo llamé a que me respondiera y no me respondió y antes me insultó y se enojó. No estamos velando. Ahí en ese momento no estaríamos velando ni andando en pro de los intereses del reino de Dios. No. Entonces, si estamos en pos de los intereses del reino de Dios, entonces decimos, no, yo no puedo seguir así. Mire, es que no puedo y me determino, qué vergüenza. Estoy siendo piedra de tropiezo para que el reino de Dios se extienda. Estoy siendo piedra de tropiezo para que la gente llegue a Cristo. La gente me está viendo todo mal geniado, todo lleno de ira a toda hora y la gente dice, no, soy que cristiano, qué cuento. Entonces el cristiano se pellizca y dice, no más. Vamos a extender el reino. Voy a renunciar a esto, voy a pedir ayuda si es necesario, me voy a meter en ayuno, voy a buscar consejería, que alguien me guíe, me oriente acerca de esto, lo que tengo que hacer aquí, allá. Pero esto lo tengo que solucionar. Pero la gente tiene que ver algo diferente en mí, porque este es el tiempo, mi hermano, de que tenemos que alumbrar. Este es el tiempo, iglesia, de que tenemos que entender por Dios de una vez por todas de que la luz no tiene absolutamente nada que ver con las tinieblas. Y el Señor dice, nosotros somos luz, usted y yo somos luz y el mundo es tinieblas. Entonces, ¿por qué queremos compaginar y agarrarnos un poquito ahí, parecernos al mundo y entonces celebrar las fiestas que celebra el mundo y entonces acordarnos de la mamá solamente una vez al año como hace el mundo y el resto de año olvidarnos de ella? No, eso no es luz, eso es tinieblas. Sí, luz es que usted y yo honremos a papá y a mamá todos los días del año y los honremos no solamente con regalos y plata, no, los honremos con respeto, con amor, con perdón, con obediencia, los honremos todos los días. Que si somos luz, entonces no tenemos que estar buscando cómo alumbrar una casa, alumbrar un árbol, alumbrar un pesebre en diciembre, porque eso es tinieblas. Es que Dios es radical, mi hermano. Dios es radical. El Señor dice, mire, ustedes son luz, ellos son tinieblas, no tienen nada que ver. O sea, es que es radical la diferencia. Y este es el tiempo en que el Señor nos está llamando a definirnos, ¿sí? Así.
Así como un día dijo Josué, y dijo, miren, yo no sé ustedes a quién quieren servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Sí, eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que Dios está llamando hoy en día. A eso es lo que el Señor nos está llamando. Mire, este año el mundo no pudo celebrar ni Día de la Madre, ni Día del Padre. Este año el mundo estuvo frustrado en muchas de sus celebraciones. Las ferias y fiestas y festivales que se llevaban a cabo en las ciudades, no se pudieron hacer. Y qué tremendo eso. La gente, Dios está queriendo mostrarle al mundo que se puede vivir sin eso. Y le está mostrando a la iglesia que Dios no quiere eso. Le está mostrando a la iglesia que tenemos que ser genuinos, que tenemos que ser únicos, que tenemos que ser íntegros delante de Él, llenos de su palabra, ser verdaderamente luz. Y no revolvernos con las tinieblas. Eso es lo que Dios nos está llamando, a despertarnos a vivir la palabra, a despertarnos a dejar el orgullo, a despertarnos a dejar de defender mi posición. No, mi posición no importa, tu posición no importa. Aquí en la vida cristiana importa la posición del reino de Dios. Aquí mi posición no importa, te lo repito. Aquí lo que importa es la posición de la Biblia, la posición de la palabra de Dios. Eso es lo que yo debo aprender y eso es lo que yo debo enseñar y eso es lo que yo tengo que tomar como principio en mi vida y defenderlo siempre. Entonces, ¿por qué defender mi posición? ¿Por qué decir, tener mi orgullo? Decir, es que yo soy el que me las sé todas. Y entonces viene alguien y me enseña, me llama la atención, me dice, mira, pastor, mira, servidor, mira, líder, mira, evangelista, profeta, mira, apóstol. Esto que estás haciendo no está bien. Esto que estás enseñando, mira, no está bien. La Biblia dice, aquí esto, y aquí esto, y aquí esto. Por lo tanto, la suma de tu palabra es verdad. Por lo tanto, no está bien lo que estás haciendo, no está bien lo que estás predicando. Ajustémonos a la palabra. Pero entonces no, nosotros somos los super. Nosotros somos los que... Ese es el problema, hermano. Ese es el problema. Ese es. Queremos aparecer, queremos protagonizar, queremos ser aplaudidos, queremos ser reconocidos. Pero mire, un corazón con esos vacíos, con ese rechazo y con esa amargura, ni porque le hagan una estatua o un monumento va a sentirse feliz. No, nada lo llena. Lo que tenemos que hacer, hermano, es permitir que Dios sane nuestro corazón, que el Señor solucione todas esas experiencias pasadas, todas esas consecuencias del rechazo, que el Señor solucione todas esas situaciones en nuestras vidas y poder en esa libertad poderosa servirle a Dios y servirle al Señor en libertad, en excelencia y ser de bendición para la iglesia. Eso es lo que usted y yo deberíamos ser. Pero seguimos defendiendo nuestra posición y le estamos haciendo daño a la Biblia. A la Biblia no, le estamos haciendo daño a la iglesia. Le estamos haciendo daño al reino de Dios. Porque cada vez nos ven más divididos, cada vez nos ven más esparcidos. Como que hubiera habido una explosión. No, Dios no dejó una explosión ni una implosión. Dios dejó una iglesia fundamentada. Si todos miráramos a la palabra del Señor, ahí nos encontraríamos. Y la única dificultad que tendríamos sería buscar ayuda, sería el lograr humillarnos, morir a nuestro orgullo y reconocer en alguien los dones, el ministerio para ayudarnos y lograr que él o ella, ese ministro, nos ayuden a ser libres, a salir de esa situación. Porque para eso están los 5 ministerios. La Biblia dice, y él mismo, ¿sí? El que subió a los cielos, descendió a los infiernos y volvió y subió y está sentado a la diestra del Padre. Él mismo, Jesucristo mi Señor, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos. Ahí está. A veces
No nos gusta por el orgullo, no, por el orgullo no nos gusta entender que Dios dejó los 5 ministerios para edificarnos, para ayudarnos, para bendecirnos. Y entonces pensamos que podemos solos. No, yo con Dios y yo y ya, y punto. Y cada vez más hundidos en debilidades, y cada vez más hundidos en amarguras, y cada vez más solos. No, mire, cuando Jesús resucitó a Lázaro, ¿qué hizo? Jesús lo resucitó, claro que sí. Pero ¿qué acto seguido, qué sucedió? El Señor dijo, Lázaro, ven fuera. Hizo el milagro. Lázaro resucitó, ¿sí? Y salió atada los pies y las manos con vendas y la cara. Y Jesús le dijo a los que estaban allí, a sus discípulos, desatadle y dejarle ir. Sí, Jesús lo resucitó, pero ¿a quién puso a desatarlos y a dejarlo ir? ¿A sus discípulos? Claro, Dios puso la gente, Dios puso los ministerios para que nos ayudemos. Dios puso los ministerios para que nos fortalezcamos. Yo no me acuerdo si fue la semana pasada o el domingo. No, la semana pasada, sí. Hablando de los dones y el ministerio. Cuando la Biblia dice que a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y que esa palabra provecho quiere decir en conjunto. Quiere decir en unidad. Quiere decir soportar. Quiere decir al lado de. Entonces, los dones son el complemento, el equipamiento, pero no para mí, no para yo engrandecerme y subirme a un pedestal o subirme a un púlpito y decir es que yo soy el fulano, me respetan y entonces ya no puedo ni dejarme tocar de la gente. Claro que en este tiempo es el distanciamiento social, ¿no? Pero normalmente entonces no, nadie me puede tocar, nadie me puede saludar porque yo soy el ungido de Jehová, me contaminan, me quitan la unción, este poco de carnales. Qué vergüenza, ¿sí o no? No. Pensemos como cuerpo. Pensemos como cuerpo. Mire, precisamente para ello el Señor nos dio el poder. Precisamente para ello dice el Señor, pero recibiréis poder. A los discípulos les estaba hablando en tiempo futuro, porque en los próximos días ellos en Jerusalén esperando ahí, unánimes, juntos, perseverando en la oración, en un momento llegó el Espíritu de Dios y se repartió como lengua, como de fuego en cada uno y los llenó y empezaron a hablar en otras lenguas, una cosa impresionante. Él les estaba hablando en tiempo futuro, pero usted y yo ya hemos sido revestidos de poder. El Espíritu Santo ya vino sobre ti. El Espíritu Santo ya vino sobre mí, ya está. Tenemos el poder, pero entonces ahí viene el punto. Y ahí viene la clave de lo que estamos hablando. Poder. Siempre que decimos la palabra poder, nos imaginamos cosas como explosiones, ¿no? Yo no sé, perdóneme, tal vez soy yo solo, ¿sí? Pero yo siempre que escuchaba el poder de Dios y recibiréis poder, yo me imaginaba explosiones, me imaginaba milagros, cosas sobrenaturales y sí, es verdad, así es. Esta palabra poder significa, póngale atención a esto, vamos a ver si alcanzamos a hacerlo. Dice, la palabra poder en este versículo en el griego 14:11, la palabra dunamis, ¿qué quiere decir? Fuerza. Fuerza. Quiere decir poder milagroso. Sí, vio que sí, hermano Héctor, por supuesto. Escuche, quiere decir un milagro en sí mismo. Póngale atención. Un milagro en sí mismo. Quiere decir eficacia. Quiere decir impetuoso. Quiere decir capacidad. Quiere decir maravilla. Quiere decir potencia, quiere decir potestad. Oiga, escúcheme. Dejamos a un lado una partecita importante de esta palabra poder que es capacidad. Claro, el poder, ¿qué es el poder? Pues la capacidad de lograr algo que no era capaz de lograr. Eso es poder. Cuando alguien dice, yo no fui capaz de aflojar este tornillo, por ejemplo, un mecánico, sí, alguien, no fui capaz de aflojar ese tornillo. Pero resulta que le prestaron una herramienta impresionante, último modelo sofisticada, y lo que no pudo hacer con el brazo, entonces cogió esa herramienta
y la puso en funcionamiento. ¿Y qué dice él? Ya pude, ¿sí o no? Del verbo poder. Ya pude hacer esto. Ya pude aflojar ese tornillo. Ya pude sacar esto. Ok, eso es lo primero que el Espíritu Santo de Dios viene a hacer en nuestras vidas. Y por eso le estoy hablando de todo lo que le hablé hace un momentico. Porque lo primero que el Espíritu Santo viene a hacer en nuestras vidas es eso. Darnos el poder para lograr lo que no éramos capaces en nuestras propias fuerzas. Darnos el poder para lograr aquello que no podíamos por nuestras propias capacidades. Darle el poder al alcohólico, darle el poder al borracho de detestar y aborrecer y apartar de sí ese líquido y ese veneno llamado licor, llamado alcohol. Y el poder dejarlo, porque en nuestras fuerzas no podíamos, porque en nuestras fuerzas no éramos capaces. En nuestras fuerzas, aquel que se emborrachaba, entonces cada 8 días se sentía mal, se sentía ese remordimiento tan horrible. Y entonces decía, no, yo no vuelvo a tomar. Pero resulta que pasaban los días y venían los amigotes, ¿no? Siempre están ahí, por ahí. Y entonces le ofrecían esto, le ofrecían lo otro. Y al final terminaba nuevamente en eso y era un círculo vicioso, no quiero, no vuelvo a tomar, vuelve otra vez se sentía culpable, otra vez hacía propósitos, otra vez caía, otra vez se sentía culpable, círculo de nunca acabar. Pero cuando viene el Espíritu Santo de Dios sobre nuestras vidas, entonces nos cambia, ese es el punto clave. Entonces el Espíritu Santo nos cambia, ¿sabe por qué? Porque nos dio el poder. Porque nos revistió de poder, Entonces el que no podía dejar el cigarrillo, ahora por el poder del Espíritu Santo, el poder sobrenatural del Espíritu Santo sobre su vida, entonces ahora sí puede. Entonces ahora sí puedo dejar el cigarrillo. Y aquel que no era capaz de serle fiel a su mujer, a su esposa, aquel que aprendió de su familia, de sus padres, y por herencia, él decía, yo tengo que tener más de una mujer, eso de ser fiel es de tontos, y tenía una y no era capaz de serle fiel a su mujer, y no, ahora llega el Espíritu Santo de Dios, y el poder de Dios a su vida, y si nosotros se lo permitimos, entonces viene y rompe cadenas, rompe ataduras, y nos da el poder de ser fieles. Nos da el poder de renunciar al pecado. Podemos renunciar al pecado. Ahora sí podemos hacer esto. Ahora sí podemos decir la verdad. Antes no podíamos. Antes éramos esclavos del pecado. Antes éramos esclavos de la mentira. Pero resulta que vino el Espíritu Santo y nos revistió de poder. Entonces ahora sí podemos. No sé si me está entendiendo. ¿Sí me entiende? ¿Sí me entiende? Bueno. Nos da el poder. Pero, vuelvo y le repito, siempre nos imaginábamos que poder era levantar la mano y que la gente se cayera, orar por un enfermo y que se sanara. Sí, eso hace parte, eso es poder. Pero dejábamos a un lado esto que significa, mire, fuerza, significa un milagro en sí mismo. Eso significa eficacia, significa capacidad. Entonces no podemos olvidarnos de ello. El Espíritu Santo lo primero que viene a hacer a mi vida es a cambiarme, es a transformarme, es a darme la capacidad de vivir en santidad, capacidad que yo no tenía. Yo antes no podía vivir en santidad, pero ahora con el poder del Espíritu Santo en mí, ahora sí puedo. Y tengo el poder de Dios en mi vida. ¡Qué bendición! ¡Qué rico! ¡Qué chévere! No podemos olvidarnos de eso y no podemos obviar ese pedacito tan importante que es que el poder me capacita. Escuche, el poder del Espíritu Santo, que dice Hechos capítulo 1 versículo 8, pero recibiréis poder, pero recibiréis dunamis, pero recibiréis fuerza. Escuche, pero recibiréis poder milagroso, pero recibiréis un milagro en sí mismo. ¿Qué más milagro que la transformación? Pero recibiréis eficacia, pero recibiréis capacidad. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué necesitas, hermano? Iglesia, ¿qué necesitas? Héctor, ¿qué necesitas? Lo tienes.
Lo tienes, porque el Espíritu Santo está en ti. Porque fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, con el Espíritu Santo de Dios. Él es las arras de nuestra herencia, el Espíritu Santo de Dios. Él es Dios en nosotros, acompañándonos siempre, todos los días, a cada momento. Él está con nosotros, el Espíritu Santo vive en nosotros. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Dice el Señor. Bueno, si el Espíritu Santo entonces vive en mí, entonces yo tengo el Espíritu de Dios. ¿Qué necesitas? ¿No has sido capaz de dejar la pornografía? Lo tienes. ¿Necesitas la capacidad de aborrecer la pornografía? La tienes. El Espíritu Santo te da el poder para ello. Permítele actuar. Claro. La cosa es que lo tenemos por allá relegado y nos llenamos de un montón de cosas, de basura, y alimentamos los sentidos y no el espíritu. Entonces el Espíritu de Dios está ahí esperando que le permitan actuar. Pero si nos fortalecemos en Dios y nos llenamos de Dios y de su palabra, entonces el Espíritu Santo de Dios te deja saber, te abre los ojos del entendimiento y te dice: mira, escúchame, yo tengo todo lo que tú necesitas para vivir en santidad. El Espíritu Santo nos dice: hey, yo estoy en ti, yo vivo aquí contigo y yo tengo todo lo que tú necesitas para que vivas en santidad, para que vivas en victoria, para que vivas en bendición, para que vivir el Evangelio, para que vivir en el reino de Dios no sea una carga, no sea algo tortuoso, doloroso, terrible, pagar el precio. No, sino para que vivir en santidad conforme a la palabra de Dios en el reino de Dios sea algo deleitoso. Para que vivir conforme a los mandamientos y estatutos y ordenanzas de Dios no sea algo gravoso, sino que sea, como decía el salmista: hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Que nosotros podamos decirlo, y lo podemos decir porque hemos recibido el poder del Espíritu Santo. Lo hemos recibido. Se lo dice la palabra del Señor. Cuando usted y yo aceptamos ser parte del reino de Dios, nos fue dado un equipamiento impresionante, que ese equipamiento lo tiene el Espíritu Santo, la persona maravillosa del Espíritu Santo que vino a morar en usted y en mí. ¿Para qué vino el Espíritu Santo a morar en usted y en mí? Pues para capacitarnos, pues para equiparnos, pues para que realmente pudiésemos, pues para que realmente viviéramos en esta vida, en esta tierra, en este reino de Dios, en victoria, vencedores en Cristo Jesús. Para eso vino el Espíritu Santo. No para que nos acolite nuestros caprichos y nuestras... No es para eso. Es para darnos poder. Pero el primer poder que nos da es el poder ser libres de las ataduras. Es el poder ser libre del pecado. Es el poder ser libre de la mentira, de la amargura, del resentimiento, del rencor, del sentimiento de venganza, de venganza. El poder. Ahí se manifiesta el poder de Dios. Puedo perdonar, no que lo sientas, no, que lo determinas y lo puedes hacer por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que aún el que te hizo tanto daño y aún el que odiaste a morir todos los días de tu vida hasta este día, entonces el Espíritu Santo sana tu corazón. Entonces el Señor sana tu vida, sana tu corazón, sana tu alma. Puedes llevar todos esos dolores a la cruz y ser libre y confesar tus pecados y tu corazón ser sano, y entonces puedes perdonar de todo tu corazón al que te ofendió, al que te hizo tanto daño. Ahora lo puedes perdonar, y es más, ahora lo puedes amar, porque tienes el poder del Espíritu Santo para poder amar al que te ofendió. Para que podamos amar al que nos hizo daño, para que podamos, como dice la Biblia, amar a nuestros enemigos. Ese es el poder de Dios en nuestras vidas. Les repito, nosotros nos enfocábamos solo en los milagros. Les repito, nosotros nos enfocábamos solamente en palos, explosiones. ¡Oh! Sí, eso es. Pero no nos podemos olvidar de que el poder de Dios nos cambia.
pero no nos podemos olvidar que el mayor milagro que causa el poder de Dios en nosotros, somos un milagro, el Espíritu Santo, el poder en nosotros, el poder del Espíritu Santo en nosotros es un milagro en sí mismo. Nosotros somos el milagro y es poder ser transformados, poder ser cambiados. ¿Qué más milagro que aquel que estaba adicto y esclavo de la pornografía, de la droga? Entonces ahora el poder de Dios lo impacta y él puede ser libre de esa esclavitud, de ese yugo. ¿Qué más milagro? Y ese es uno de los significados de esta palabra poder en el griego 14:11. Un milagro en sí mismo. Para eso está el poder de Dios en nuestras vidas. No nos olvidemos, tenemos que ser luz hoy más que nunca. Tenemos que ser sal hoy más que nunca. Tenemos que reflejar a Cristo hoy más que nunca. La diferencia se tiene que notar, como la luz y las tinieblas. No podemos estar en un punto medio justificando nuestro pecado, No. Escúchame nuevamente, escucha al Señor. ¿Qué necesitas para ser luz? ¿Qué necesitas para vivir como un digno hijo de Dios? ¿Qué necesitas? ¿Qué capacidad necesitas? Lo tienes, porque el Espíritu Santo vive en ti. Solo que lo hemos ignorado. Solo que mucho tiempo lo ignoramos, muchas veces lo dejamos a un lado creyendo que Él no se mete en esto, creyendo que Él está enojado conmigo, entonces no lo tenemos en cuenta. Nos sentimos tan culpables, nos sentimos tan malos que ni lo tenemos en cuenta y el Espíritu de Dios está ahí esperando. ¿Cuándo me vas a permitir? Tú no puedes solo. ¿Cómo se te ocurre? Yo te ayudo. No, pero pensamos un montón de cosas que el enemigo nos mete en la cabeza y no tenemos en cuenta al Espíritu Santo de Dios. Pero Él está en ti. Él está en mí. Y cuando tú y yo le damos lugar y le damos la importancia y el valor que Él tiene en nuestras vidas, entonces Él llega y nos reviste de poder. Y lo que te parecía imposible dejar de hacer y de practicar, y lo que se había vuelto una costumbre arraigadísima y adictiva en tu vida, el poder del Espíritu Santo te reviste y quiebra esas cadenas, ese yugo de esclavitud se pudre a causa de la unción y la gloria de Dios se manifiesta en tu vida y empezamos ahora sí a hacer luz.